Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Medina Alexander. Pertenezco a la Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, mi carrera, Biotecnología. Esta explicación va dirigida al doctor Santiago Casado de la clase Físico-Químico de primero B, en donde procederemos a explicar las fuerzas interindividualidades de un sistema termodinámico, por lo cual presentaré unas diapositivas primeramente. Fuerzas interindividualidades, más conocidas como fuerzas intermoleculares. Estas son fuerzas que se atraen entre moléculas. Estas fuerzas hacen que se condensen entre sí, lo que da lugar a la fase tanto líquida como sólida. Bueno, mi sistema termodinámico del cual hablaremos hoy es el amoníaco cuaternario de un desinfectante. Responderemos las siguientes preguntas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre individualidades, ¿de qué variables dependen y cómo es esa dependencia? La distancia, orientación, variables termodinámicas externas que influyen. Bueno, las, las fuerzas de atracción, primeramente. Dependiendo del estado físico de una sustancia y de la naturaleza de las moléculas, más de un tipo de interacción puede jugar un papel en la atracción total entre las moléculas. Hay diferentes tipos de fuerza de atracción, como hay la ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, etcétera. Bueno, como mi sistema termodinámico es el amoníaco cuaternario de un desinfectante, podemos decir que las moléculas que interaccionan entre sí son polares, por lo cual habría una interacción dipolo-dipolo. Las moléculas polares, cuando una molécula está compuesta de átomos diferentes, hay una diferencia en la electronegatividad, pero eso es la geométrica de la molécula, que determina si será polar o no polar. Las moléculas polares de mi sistema son el agua y el amoníaco cuaternario. En ambos ejemplos vemos que los átomos centrales, oxígeno y nitrógeno, tienen pares de electrones no apareados que forman nubes electrónicas, por lo cual diremos que hay una interacción dipolo-dipolo, en la cual se forman puentes de hidrógeno. Bueno, las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas que actúan entre moléculas polares, que están muy próximas. Generalmente son más débiles que las fuerzas ion-dipolo. Para moléculas de masa y tamaño semejantes, las energías de atracción intermoleculares aumentan cuando la polaridad aumenta. Los dipolos están alineados para producir una interacción de atracción entre los de electrones negativo y positivo, lo cual da, una, da los puentes de hidrógeno, que son, que son fuerzas donde el hidrógeno está enlazado a un átomo muy electronegativo y su volumen pequeño. Como podemos ver en la imagen, aquí se une un electrón negativo y un electrón positivo. Esto da origen a los puentes de hidrógeno entre las moléculas que existen en el desinfectante, por lo cual existe una fuerza de dipolo a dipolo. Em, la fuerza también nos dijo que expliquemos la distancia. La distancia en estado líquido y en estado sólido es mínima, más en estado sólido, ya que ahí forman enlaces de moléculas que están unidos entre sí. La distancia sería mayor en el estado gaseoso, ya que como sabemos, en estado gaseoso las moléculas están muy separadas entre sí. La orientación
La orientación en que se atraen es positivo-negativo y negativo-positivo. La orientación en la que se repelen sería positivo-negativo, positivo-negativo. La suma de estas dos atracciones daría una atracción neta en líquidos, de libre movimiento. Las variables termodinámicas externas. Las variables termodinámicas externas serían la temperatura. La temperatura influye mucho en esto, ya que si la temperatura del entorno es alta, esta provocaría que las moléculas provocan a embullecer, provocando que se evaporen y formándose el gas. Y si que el sistema de afuera del entorno está muy frío, esto provocaría que el, que el desinfectante se congelara, por lo cual ya sabemos que esto formaría enlaces termodinámicos entre sí y tendrían en estado sólido muy poco movimiento, en estado líquido ni tanto ni tan fuerte y en estados gaseosos tenía un movimiento mayor. Bueno, la repulsión. Las fuerzas de dispersión o de repulsión en los gases no polares se pueden licuar. Ello indica que debe haber alguna clase de fuerzas de atracción entre ellas. Pero como sabemos que nuestro sistema es un sistema dipolar, el reconocimiento que el movimiento de los electrones en un átomo puede crear un momento dipolar instantáneo. Eh, la repulsión solo se daría en estado gaseoso, ya que las moléculas se separan entre ellas porque pierden las fuerzas interindividualidades. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿qué fuerzas entre interindividualidades tiene el sistema termodinámico en los estados sólido, líquido y gaseoso? Bueno, en estado gaseoso, como decimos en gases, las fuerzas intermediales serían casi mínimas, permitiendo que el envase se expanda y se llene el recipiente con el contenido. Como dijimos, en estado gaseoso, este, este gas se esparciría por toda la botella, llenando todito su total, tomando la forma del envase. En estado líquido, las fuerzas intermoleculares tienen suficiente intensidad para mantenerse juntas. No están tan fuertes para evitar su movimiento. Como decimos, la distancia en esta sería mínima, pero sí existiría una distancia. El movimiento de las moléculas no sería ni tan fuerte ni tan mínima. Sería el estado en que está en mayor equilibrio. En estado sólido, las fuerzas intermoleculares son tan fuertes que mantienen moléculas. No hay libertad del movimiento. Son rígidas, tienen estructuras muy ordenadas. Como ya dijimos, en estado sólido, estas forman enlaces, las cuales estos enlaces no tienen, en estado sólido se le podría decir que el movimiento que sería casi nulo, pero microscópicamente todavía seguirían interaccionando entre sí. Bueno, la tercera pregunta dice, el cambio de fase que puede experimentar el sistema termodinámico y su relación con las fuerzas de interindividuales. Como dijimos antes, mi sistema termodinámico es las moléculas de amoníaco cuaternario un desinfectante. Como sabemos, el desinfectante en su mayor parte está en un estado líquido. Eh, como podemos saber que este está con agua, este, este podría cambiar a un estado sólido y gaseoso también. Em, la relación con las fuerzas de intermediariedades serían que en estado gaseoso no hay esta relación, en estado líquido y sólido sí hay, porque como dijimos, forman enlaces polares
enlaces dipolares, de puentes de hidrógeno. Y eso sería en el cambio de fase de gaseoso y líquido. Nada más se podría decir de este estado. Muchas gracias. Esta ha sido la explicación de fuerzas interindividualidades de mi sistema termodinámico, el cual era el amoníaco cuaternario en, en un desinfectante. Gracias.